Educación trabaja en una indicación sustitutiva para reformular el proyecto de educación superior que se discute desde el mes de julio en la Comisión de Educación de la Cámara. Cambios en el financiamiento, en la regulación y fiscalización de la educación superior y la fórmula de becas y créditos podrían ser algunos de los elementos que cambiarían de la iniciativa presentada en un primer momento. Revisamos los alcances de este proyecto en Cámara Acción. Estamos con el diputado José Manuel Edwards, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias por la invitación, Gabriela. Diputado, hace ya un tiempo que se ha estado estudiando el proyecto de reforma de la educación superior en la Comisión, pero distintos sectores han considerado que el proyecto no es tan bueno como se esperaba y de hecho la propia ministra se ha abierto a la posibilidad de presentar indicaciones sustitutivas a la iniciativa. En términos generales, para después entrar en el detalle, ¿qué le parece esta iniciativa del gobierno? Todavía no encuentro una persona, Gabriela, una persona que tenga conocimiento que apoye el proyecto. La verdad es que esto es un pésimo proyecto. Están en contra los CFT-IP, están en contra de las universidades privadas, están las universidades tradicionales privadas, están en contra de las universidades estatales, están en contra de los estudiantes, están en contra de los funcionarios, estamos en contra de todos los diputados. Entonces, la verdad es que este es un pésimo proyecto que debe cambiar profundamente, pero debe cambiar en la dirección de hacerle más fácil la vida a los chilenos para que puedan estudiar y para que tengan alternativas de calidad para estudiar y no cambiar para el sentido de simplemente estatizar cierta cantidad de universidades para así traspasar los estudiantes de las universidades privadas a universidades estatales sin velar porque la calidad sea lo mejor. El problema que tiene el proyecto es un problema de foco general. ¿Qué pasa con el financiamiento de la educación superior? Quizás en el último tiempo, cuando hemos hablado de universidades, centros de formación técnica, nos hemos centrado en la gratuidad, de qué forma llegar a la gratuidad, a quienes va a beneficiar, si CFT e IP van a entrar dentro de esta gratuidad. ¿Ese es el foco del proyecto? ¿Se aborda ese tema? Mire, la verdad es que no está en el interés, de hecho tuvimos que ir al Tribunal Constitucional para exigirle a la presidenta Bachelet que no discriminara a los estudiantes de IP y CFT y universidades privadas. Pero más allá de eso, este proyecto, entre otras cosas, abandona la idea de la gratuidad, por cuanto las condiciones que pone para que exista gratuidad se van a cumplir de no mediar una nueva reforma tributaria el año 2076. Usted comprenderá que el año 2076 yo voy a estar muerto, todos los que estamos acá vamos a estar muertos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es abandonar la idea de gratuidad. Esa es la realidad de las cosas, porque era una promesa incumplible. Y cuando usted dice cosas que no puede hacer, finalmente no las puede cumplir. ¿Y en vez de gratuidad, entonces, lo que se estarían reforzando serían los créditos y las becas para los estudiantes? No, lo que se está haciendo es un modelo ideológico en el cual se aumenta fuertemente el poder del Estado en las universidades. Déjeme darle un ejemplo. En las universidades la idea es que tengan 9 directores, de los cuales 4 serían nombrados por la Presidencia de la República. Y si el rector propone algo al directorio, el rector no puede votar. Por lo tanto, habría un empate entre todos los elegidos dentro de la misma institución y los que pone el gobierno a través de los directores. Entonces, la verdad de las cosas es que el gobierno quiere controlar las universidades. Además, el sistema de admisión está en manos de la subsecretaría y si una universidad no se acredita bajo un sistema en el cual la totalidad de los miembros que van a integrar ese consejo van a ser elegidos a través de ADP, o sea, gente de confianza, porque la verdad es que la alta dirección pública no son los mejores, son las personas mejores dentro de los míos, como se dice, pueden finalmente quitarle la posibilidad a las universidades que ellos no quieran por motivos políticos y dejen de funcionar. Por lo tanto, a mí me parece que esto es un proyecto que lo que va a hacer es que la lógica partisana, o sea, la lógica del gobierno de turno, va a estar absolutamente dominando el sistema universitario y se acaba la autonomía de las universidades, no solamente las públicas, sino que también las privadas por medio de la coacción a través de del tipo de personas que van a dominar la parte de la acreditación que le permite funcionar a las universidades. ¿Qué pasa con el crédito con aval del Estado, que ha sido uno de los puntos criticados también dentro de la actual educación superior? De hecho, el expresidente Ricardo Lagos durante esta semana hizo una especie de mea culpa por este tipo de crédito. Mire, qué duda cabe que el crédito con aval del Estado que diseñó el presidente Lagos es probablemente de las peores políticas públicas que ha habido en Chile en la historia. Pero ese crédito con aval del Estado es distinto al crédito con aval del Estado que modificó el presidente Piñera,
que es contingente al ingreso, o sea, uno paga dependiendo de cuánto dinero gana en su sueldo, y tiene una tasa de interés del 2%. Lo que había hecho el señor Lagos era un pago fijo, independiente si usted está trabajando o no, y con tasas de 6 o 7% que lo hacían carísimo. Por lo tanto, hay que ver de qué es lo que se está hablando. Como el gobierno no puede cumplir la promesa de gratuidad porque era una promesa incumplible, era una mentira de elecciones, lo que está proponiendo es un impuesto a los graduados, que es en el fondo un crédito contingente al ingreso. ¿Cuál puede ser la diferencia entre un impuesto a los graduados que lo recaude el Servicio de Impuestos Internos, o lo recaude una agencia pública, o lo recaude un banco? Al final del día es exactamente lo mismo desde el punto de vista de la persona que está pagando los estudios. Por lo tanto, es obvio que el gobierno sabe que no puede cumplir y está viendo alternativas de financiamiento que ojalá vayan en la idea de que haya solidaridad intergeneracional. Esto es, que los que, producto de haber estudiado en una universidad, tienen altos ingresos en el futuro, en ese futuro, cuando llegue, le paguen a los que no pueden hoy día pagar o estudiaron alguna carrera que no es rentable privadamente. Si uno de los problemas de nuestra educación es que tenemos que darle facilidades, especialmente en aquellas carreras que no son apropiables de manera privada. Cuando uno estudia filosofía o pedagogía o cualquier humanidad, usted no gana los recursos que gana cuando estudia ingeniería civil o ingeniería comercial. Entonces hay que hacer la diferenciación, y para eso tiene que haber una forma distinta de recaudar. Diputado, el presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el rector Enio Vivaldi, dijo que el proyecto de ley de reforma a la educación superior hace aún más dependientes a las instituciones públicas, en línea también con lo que usted nos decía. Absolutamente, porque ahora las instituciones públicas no van a poder incluso abrir carreras sin pedir permiso, no van a poder manejar cuántas personas, cuántos estudiantes van a estudiar en cada una de las carreras que ellos designen, y se van a inmiscuir en lo que es el directorio de las universidades estatales. Por lo tanto, es verdad, este proyecto en el mensaje dice que quiere autonomía, pero en la realidad es un proyecto estatista que le quita poder, en este caso, a las instituciones públicas. Ahora, déjeme decirle, las universidades estatales no están funcionando de manera pública. La gran mayoría de las universidades estatales, a nuestro juicio, están capturadas por grupos de poder que utilizan los recursos a su antojo. Y por eso es que lo que vemos hoy día en las posturas de los rectores de las universidades estatales es absoluta uniformidad, porque al final son grupos de presión que quieren más recursos para ellos. Entonces, cuando uno dice que la universidad puede ser cooptada por un grupo de interés o un controlador, también tiene que tener cuidado cuando la falta de autonomía viene porque hay un grupo de académicos, por ejemplo, que se toma la universidad y las decisiones se hacen en base a los intereses particulares y privados de este grupo que se toma la universidad. Eso es distinto, y por eso es que nosotros le pedimos a las universidades estatales que sean universidades públicas y de todos, y no que estén controladas por grupos políticos internos, que es lo que vemos. Hay muchas universidades que uno sabe perfectamente que todas las contrataciones son de un partido político, y eso no es una universidad pública, eso es una universidad privada que se arropa con una ropa estatal, y eso es lo que le pasa a muchas universidades estatales, en particular a las que representa el señor Vivaldi. Finalmente, diputado, muy cortito, en relación a la indicación sustitutiva que podría presentar el Ministerio, se habla de que para ingresarla el proyecto tiene que ser aprobado en general. Parlamentarios de la nueva mayoría dicen que esperan tener un compromiso con la ministra. ¿Qué le parece a ustedes? La verdad es que los parlamentarios de la mayoría están siendo liderados por el Partido Comunista y la zona más de izquierda de la nueva mayoría. Una indicación sustitutiva en la dirección de cerrar y tener como meta, por ejemplo, como lo han establecido ellos, que el 50% de los estudiantes estén en universidades estatales. Eso implica cerrar universidades para alrededor de 350 o 400 mil estudiantes que no están en universidades estatales. Si la dirección es cerrar universidades para estatizarlas, usted comprenderá que nosotros vamos a votar en contra igual. Si la dirección es fortalecer la calidad de la educación y no atacar a las universidades que no son estatales, por ejemplo, con la Universidad Católica, o la Universidad Federico Santa María, o la Universidad Diego Portales, o la Universidad de los Andes, si queremos fomentar la calidad de la educación y el acceso, nosotros vamos a estar disponibles, pero no para estatizar la educación a través de un proyecto que no se preocupa de la calidad y que lo que quiere es cerrar universidades privadas para así estatizarla, y ni siquiera respetando la autonomía de las propias universidades estatales, como lo dice el rector Vivaldi. Muy bien, pues, diputado, le agradecemos por conversar con Cámara Acción. Gracias por la invitación. Conversamos de este tema, estamos con el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Alberto Robles. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros.
qué bueno conversar de estos temas, sobre todo de educación, para la Cámara y para la gente que escucha y ve el canal. Diputado, ya desde el mes de julio que se está estudiando la iniciativa que reforma el sistema de educación superior en nuestro país y la ministra ya anunció que se podría ingresar una indicación sustitutiva para mejorar este proyecto. ¿Qué es lo que se tiene que mejorar de esta iniciativa, diputado? A ver, yo diría que la iniciativa de la reforma lo ve en forma estructural y ve una reforma muy completa. Lamentablemente, aquí uno nunca puede dejar contento a todos, ¿no es verdad? Pero creo que evidentemente el gobierno en ese sentido no ha logrado hacer que la reforma efectivamente tenga un norte claro. Me refiero a que hay cosas que son absolutamente imprescindibles en Chile. Tener una superintendencia de educación superior que fiscalice y controle los temas del abuso que se ha dado, ¿no es verdad?, en nuestro país en relación al lucro, por ejemplo. Tener una subsecretaría que políticamente se dedique a normar y a desarrollar políticas de educación superior, no solo para las universidades, sino que también para las instituciones de educación superior como son los institutos profesionales y los centros de formación técnica, es imprescindible. Y si bien es cierto, hemos avanzado en acreditación, tuvimos todo un problema con la acreditación, tú te acuerdas, ¿no es verdad?, de la polémica que hubo por el uso inadecuado que se dio de algunos actores al tema de la acreditación. Hay que reformar la agencia de acreditadora y convertirla en una agencia de calidad de la educación superior. Y eso es, a mi juicio, son tres elementos imprescindibles. Como también es imprescindible tener una legislación en relación a las universidades estatales, particularmente a lo que tiene que ver con un estatuto que regule a las universidades del Estado, entendiendo, ¿no es verdad?, que son las universidades que deben, en las regiones principalmente y en el país, fortalecer el desarrollo de nuestro país en términos de conocimiento, investigación, relación con el medio, etc. Dicho eso, cuando tú entregas un proyecto de esta magnitud, le incluyes financiamiento, donde cada uno de los actores va a pelear por su propia conveniencia, por su propia tajada, ¿no es verdad? La verdad es que se produce un fenómeno que lo hemos visto, donde no hay consenso. Diputado, y sobre ese tema, ¿usted cree que muchos han hablado de la gratuidad en la educación superior y eso ha sido lo que ha generado mayores polémicas y mayores divisiones dentro del mundo educacional para saber, primero, si es necesaria la gratuidad para todos los sectores, si se puede llegar a esa gratuidad, de qué forma se va a llegar? ¿Y hemos dejado tal vez de lado otros aspectos de la educación superior? Cuando tú hablas de gratuidad, hablas de un derecho social. Cuando hablas de un derecho social, tienes que incorporar ese derecho desde un punto de vista global, para que todos, de una u otra forma, puedan adquirir ese derecho y no sea un tema económico el que impida alcanzar la educación superior de acuerdo, ¿no es verdad?, a los estándares que hoy día en el mundo se están evaluando. Por lo tanto, el tema del financiamiento, el tema de la gratuidad es un tema fundamental, no es una cosa baladí, es una cosa importante que hay que discutir. Y hay que discutirla en un marco. Y aquí lo que tenemos el problema que tenemos hoy día es que ese marco institucional no ha funcionado adecuadamente. Me explico. Por eso yo digo, si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo imprescindible que tenemos, no vamos a avanzar. Yo lo que estoy viendo es que en el próximo tiempo tenemos un poco más de un año y medio de legislación en este gobierno. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo sustantivo, difícilmente vamos a terminar aprobando la reforma de la educación superior. ¿Y en qué pie quedan los estudiantes, diputado, con esta incertidumbre frente a cómo voy a financiar mis estudios de la educación superior cuando incluso hay críticas a los sistemas de becas, de crédito, el crédito con aval del Estado propiamente de tal, y que entre medio surja la gratuidad como una alternativa pero sin concretarse? La gratuidad es un objetivo, a mi juicio, social. En el sentido, ¿no es verdad?, tú bien sabes que hay personas que piensan que la gratuidad debe ser universal, otros creen que la gratuidad debe darse solo a los que les faltan los recursos y que aquellos que tienen recursos deben pagar su estudio. ¿Por qué yo pienso que debe ser un bien social y universal?
porque eso te permite como sociedad a cualquier estudiante que desarrolle sus actividades universitarias o de educación superior en un instituto profesional o centro de formación técnica, el Estado, al entregarles gratuidad, debiera perfectamente después decirle, mire, entonces usted retribuye al Estado con lo que el Estado le dio. Y por eso aparece el tema del impuesto al graduado, que se hace en otros países. Si a ti te formaste como periodista gratuitamente en la universidad, te va bien en tu profesión y vas adquiriendo recursos económicos por tu profesión, es correcto que tú pagues, devuelvas al Estado parte de lo que te ingresa para formar a otros jóvenes en el misma área, ¿te fijas? ¿No sería similar a la fórmula de un crédito, diputado? No, no es un crédito, porque el crédito, la deuda es tuya. Sí. ¿Ok? Un impuesto está radicado en cómo te va en términos de tu desarrollo profesional. O sea, en relación personal, a las remuneraciones que yo puedo en llegar a relación las tener. Remuneraciones. Si son bajas, es probable que no obtengas ningún tipo de impuesto, que no lo tengas que pagar. Si son muy altas, vas a pagar más. Es, a mi juicio, un elemento solidario. Es un elemento que permite, ¿no, verdad?, decir, mire, el Estado va a colocar recursos a través de los impuestos generales, lo que pagan las empresas, lo que pagan la gente que no va a la universidad, lo que pagan, ¿no, verdad?, el impuesto al IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también con recursos tuyos, como este es un bien que se te entrega gratuitamente a ti, entonces tú tienes que devolverlo de alguna forma. Y esa forma, a nuestro juicio, es una idea muy interesante, esto del impuesto al graduado, que no es un crédito, es yo diría, una mirada desde el punto de vista de la sociedad en la cual se te pide, te entregamos educación gratuita, tú entonces devuélvele al Estado con tu trabajo, en la medida que te vaya mejor, le entregas más para que otros jóvenes puedan también estudiar. Con esta fórmula, diputado, ¿se eliminaría un crédito con aval del Estado, por ejemplo? Cierto, y no solo el crédito con aval del Estado, se eliminarían las becas y todo otro tipo de entrega del Estado que puede ser de repente odiosa. Porque, por ejemplo, me ha tocado escuchar a algunos alumnos que dicen, mira, a mi compañero le dieron la beca y yo prácticamente tengo las mismas condiciones y a mí no me la dieron. Y tal vez, ¿no, verdad?, la diferencia sea tan menor que no permita dilucidar claramente por qué a él sí, por qué a mí no. Me parece que tenemos que avanzar a una sociedad más solidaria. Y en educación, que es la palanca del desarrollo, tenemos que ser capaces de incorporar en nuestra sociedad los elementos de solidaridad y también sociales. Diputado, frente a esta posibilidad de que se ingrese una indicación sustitutiva para mejorar en la iniciativa, ¿ustedes estarían dispuestos entonces a aprobar el proyecto en general para que el Ministerio pudiese ingresar esta indicación? La Cámara no necesita eso para poder hacerlo. Y de hecho yo te diría que desde el punto de vista como presidente de la Comisión, yo esperaría al revés, que el Ministerio ingresara la indicación sustitutiva. No necesitamos votar en general para que el Ministerio ingrese la indicación sustitutiva, lo puede hacer en cualquier minuto. Es más, yo diría que eso tiene que hacer, porque hoy día no se ve tan claro que tal como está el proyecto, sin conocer la indicación sustitutiva, se vaya a aprobar en general. Yo estoy absolutamente claro que para nosotros, desde el punto de vista legislativo, la votación en general significa solo la idea de legislar. Sí. Pero la gente en sus casas no lo sabe, ni lo tiene claro. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido, y esto es la experiencia, ¿no, verdad? Ya llevo varios años en el Parlamento, cuando uno vota porque efectivamente necesitamos legislar una materia, la gente entiende de que está legislando a favor o en contra del total. Y a mí me parece que es muy importante aquí tener claridad, y por eso yo creo que es preferible que el Ejecutivo ingrese la indicación sustitutiva para que podamos referirnos a la indicación sustitutiva cuando votemos en general. Es una cosa distinta, sí. ¿Te fijas? Y políticamente yo creo que lo importante aquí es que el gobierno lo haga pronto, si no el tiempo legislativo se nos acaba. Y en esa misma idea yo creo que el Ejecutivo tiene que ser políticamente, yo diría, razonable. ¿En qué sentido? Si el objetivo es tener una reforma que avance, que logremos sacarla antes de que se acabe el gobierno, tiene que priorizar. No es posible, a mi juicio hoy día, como están las condiciones, tener un cambio total del proyecto.
desde el financiamiento, desde la regulación, desde la universidad pública, desde el sentido de lo público. Es una discusión extraordinariamente compleja para que lo hagamos en poco tiempo. Por lo tanto, a mi juicio, hay que priorizar. Y priorizar significa, a mi juicio, que tiene que tomar elementos que hoy día están en la discusión. Mira, yo ya he hecho esta propuesta anteriormente y creo que hay que mirarla con un sentido pragmático. Si somos capaces de sacar una legislación en la cual a lo menos la regulación, es decir, subsecretaría, superintendencia y agencia de calidad de la educación superior, sean, ¿no verdad?, discutidas y aprobadas en un contexto de Estado, no en un contexto de gobierno. Y aquí quiero ser bastante claro. Y esto va para lado y lado, porque cuando el gobierno dice, mire, de las personas que van a participar en el Consejo, ¿no verdad?, de calidad, la gran mayoría la coloca el presidente de la República, entonces todos nos ponemos un poco nerviosos porque decimos, claro, si el próximo gobierno es de derecha, entonces esas personas van a tirar la educación superior hacia una mirada de la sociedad. Si son, ¿no verdad?, del otro lado, entonces y lo que necesitamos en Chile son miradas de largo plazo. No son miradas relacionadas, ¿no verdad?, con mi visión de sociedad. Tiene que ser una mirada, sobre todo en el aspecto, desde el punto de vista de la educación superior, amplia y de desarrollo futuro. Se nos decía con toda certeza y con toda realidad, es probable que en el futuro los chilenos estemos yendo a las universidades que están en Estados Unidos, en Europa, porque lo vamos a hacer en forma virtual. Y es probable que tú puedas estudiar periodismo en una universidad inglesa y te des un título de una universidad inglesa de periodista, porque lo haces en forma virtual. Si eso va a ser así, ¿cómo entonces vamos a pensar nuestro sistema de educación superior en una forma tan restrictiva? Y por lo tanto tenemos que mirarlo desde el punto de vista del futuro. Por eso yo digo, tratemos de lograr en este gobierno de que a lo menos resolvamos el tema de regulación. La superintendencia la necesitamos, pero a gritos. El tema de Lauriate reconoce que lucra y no tenemos legalmente ninguna herramienta para poder mirar efectivamente qué es lo que está pasando. Superintendencia de Educación es necesaria. La subsecretaría hoy día, el ministerio requiere una mirada desde el punto de vista de las normas adecuadas. El ministerio, así como está, no es capaz de resolver los temas normativos de la educación superior. Y por otro lado, la agencia de la calidad también es absolutamente necesaria. La acreditación que hoy día tenemos no basta. Hay que tener una mirada de mucho más largo tiempo y para todo el sistema, no solo para las universidades, también para institutos profesionales o centros de formación técnica. El otro tema que es más polémico, cómo se financia, el financiamiento por ley. Yo creo que podemos perfectamente discutir en la glosa presupuestaria, que la vamos a tener que discutir sobre gratuidad, podemos avanzar en normas que nos permitan, en el tanto, mientras se desarrolla el otro proceso, empezar a mirar cómo vamos a financiar nuestro sistema universitario poniéndonos un poco más de acuerdo, con más presencia, por cierto, de lo público, de este concepto que se ha estado discutiendo, ¿no verdad?, de lo estatal y lo que es público, para poder tener claridad en relación a qué vamos todos los chilenos a financiar. Mira, yo espero que de aquí a que termine este gobierno tengamos la capacidad política de lograr, yo no digo un consenso, porque consenso significa que todos estemos de acuerdo y yo no creo en eso, yo no creo que haya siempre que estar todos de acuerdo, pero sí creo que tenemos que tener una mirada de largo plazo que nos identifique a la gran mayoría con el objeto de que, ¿no verdad?, tengamos un sistema educacional que para Chile le sirva en el futuro, y estoy pensando en los próximos 50 años. Es lo que esperamos todos, pues, diputado. Le agradecemos enormemente por conversar con Cámara Acción. Gracias a ustedes, muy buenos días y muchas gracias. Gracias, diputado. Ahí está ahora entonces las distintas miradas sobre el proyecto de reforma a la educación superior, a la espera de indicaciones por parte del Ministerio de Educación para que sean analizadas al interior de la Comisión de Educación de la Cámara. Esto fue Cámara Acción.